Hola a todos y a todas, profesores y profesoras, bienvenidos a esta jornada, que es la primera jornada del Festival de Ciencias, una semana donde nos juntamos para celebrar la curiosidad. Nos encontramos hoy día reunidos en la plataforma Zoom, en su versión seminario, donde ustedes van a ingresar con sus micrófonos y sus cámaras apagados. Si ustedes se fijan, aquí abajito de su pantalla van a encontrar diferentes iconos, uno de preguntas y respuestas, donde le vamos a poder dejar, ¿cierto?, nuestras consultas a los especialistas que nos acompañan hoy día, y en el chat vamos a poder interactuar con las experiencias que nos van a proponer los panelistas durante el día de hoy. Para darles la bienvenida a esta jornada tan especial, me gustaría dejarlos con doña Sandra Rojas Fallaro. Ella es la directora del proyecto para Explora de la región metropolitana del Poniente. Sandra, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad nuevamente de realizar una actividad con Fundación Telefónica, con quienes hemos establecido una alianza de trabajo que ha sido muy rica y muy satisfactoria para nosotros. Nosotros estamos iniciando hoy día 11 de noviembre el Festival de la Ciencia, como tú decías, Rodrigo. Vamos a estar desde el 11 al 15 de noviembre con muchas actividades dirigidas a públicos muy amplios, como esta y otras, en las que esperamos compartir toda la magia y toda la curiosidad que pueda despertar la ciencia, la tecnología y las artes en todos nosotros. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes hoy día y quería contarles que nosotros dividimos estos 5 días de trabajo en el Festival de la Ciencia con distintos temas. Y hoy nos toca precisamente el tema de los nuevos límites tras la pandemia que tiene la ciencia. Y nos parece que el tema que hoy día vamos a abordar, y aprovecho de agradecer a María Paz Cadena que nos va a acompañar en esta nueva jornada de diálogo con los profesores y las profesoras que han tenido esta nueva experiencia de enseñanza con sus estudiantes en este periodo de pandemia. Y yo creo que esa es una gran oportunidad y les agradezco por eso. Para que se hagan una idea un poco de qué es lo que vamos a tener en este Festival de la Ciencia, yo quisiera dejarlos ahora con un corto videíto que no me cabe duda que les va a gustar mucho. Muchas gracias. Y a nosotros nos gustó, Sandra, nos encantó el video. Y aunque decíais que estamos en la región metropolitana surponiente, tenemos invitados de todas partes. Queremos saludar a los profesores que nos acompañan de Talca, de Coquimbo, de Santiago y otras regiones que están hoy día ahora conectados. Un saludo muy cordial para ustedes en este día tan especial. También quisiera dejar con ustedes a doña Cristina Araya. Ella es la responsable de los proyectos de educación de Fundación Telefónica, que nos va a dar una bienvenida también. Cristina. Hola, buenas tardes Rodrigo, buenas tardes Sandra, buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan en esta tarde en este Festival de la Ciencia de Explora Surponiente. Gracias Sandra por la invitación. En Fundación Telefónica Movistar estamos comprometidos con la educación y particularmente con la educación digital. Y a través de nuestro programa ProFuturo promovemos oportunidades de formación docente en más de 30 países. Hoy día en Chile, precisamente, solo para dar un dato, parte de nuestra comunidad ya son más de 47.000 profesores en este año. Siempre buscamos nuevas alianzas de articulación y colaboración con diferentes instituciones de educación para movilizar este gran proceso de transformación digital para una educación de calidad. Y en esta alianza estamos con la Universidad de Chile, apoyando la formación de más de 400 profesores en la metodología de aprendizaje basado en proyectos y la investigación escolar. Sabemos también que la convivencia escolar y la comunicación son claves para el aprendizaje, por lo que disponemos para los profesionales del país cursos como líderes innovadores, acoso escolar, ciberbullying, comunicación efectiva y afectiva en el aula, y ya más de 6.500 profesores y profesoras de todo Chile
han elegido para estos cursos para seguir sus rutas propias de formación. Yo feliz con todo mi equipo de educación y con Fundación Movistar y a través de nuestro programa Profuturo, estamos apoyando estas iniciativas que abren oportunidades para desarrollar y atender la curiosidad, la creatividad y todos los componentes de la ciencia para nuestros niños, niñas y jóvenes y asegurar esta igualdad para todos. Así que muchísimas gracias por la invitación y nos quedamos atentos a escuchar esta cátedra de nuestra profesora María Paz. Gracias. Gracias, Cristina. Gracias, Sandra, de nuevo. Gracias a Copiapó y a Melipilla, que también se acaban de sumar a esta transmisión. Bienvenidos, un abrazo para ustedes. Me gustaría dejarlos ahora, para no darle mucho más preámbulos, dejarlos con María Paz Cadena, que ella es psicóloga y magíster en psicología educacional. Además es profesional de la agencia de calidad y tiene una larga experiencia, sabe súper bien lo que los profesores hoy día enfrentamos en este contexto tan particular y singular en el que vivimos, por lo que me gustaría dejar a María Paz con usted y que pudiese saludarnos. Hola, María Paz. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, reciban desde acá un cariñoso y cordial saludo. Espero primero que todos que estén todos bien, que estén todos sanos, seguros con sus familias, con sus seres queridos. Y nada, muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes en esta oportunidad. Le quiero agradecer a la Fundación por haberme invitado a participar y tener esta experiencia donde podamos conversar a la distancia y tener un espacio, yo creo, como importante para poder pensar sobre todo cómo vamos a enfrentar lo que viene hacia adelante, ¿cierto? Pero desde una mirada también de recorriendo lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces creo que es una maravillosa instancia, además en un festival como este, que me parece increíble, que despierta la curiosidad, y nada más relevante que la ciencia en este momento, ¿cierto? Que es lo que nos va a permitir recuperar nuestros hábitos más tradicionales, digamos. Así que muy esperanzados con la ciencia, pero para que la ciencia ocurra, necesitamos profesores que estén tranquilos, que estén emocionalmente estables, que estén contentos, que se puedan reencontrar con sus estudiantes. Necesitamos también trabajar muchas de estas emociones que hemos experimentado durante toda esta época, que ya ha sido casi un año. Entonces yo creo que es un complemento bien importante poder a todos estos elementos que ustedes están trabajando, ¿cierto?, desde el área de la ciencia, e incorporar la parte como socioemocional, ¿cierto?, que es como, bueno, lo que ustedes siempre saben, que el aprendizaje surge siempre desde ese contexto. Así que la invitación hoy día es para que tengamos un espacio para conversar sobre esto. Así que no sé si quieren que parta presentando el tiro, porque preparamos una presentación para ir guiándonos, y voy a compartirles pantalla. La idea es que conversemos hoy día sobre nosotros, sobre las y los docentes que estamos experimentando este desafío de la pandemia, y que lo hagamos, ¿cierto?, desde un supuesto que yo creo que es muy importante, que quizás no se lo han dicho, pero yo me imagino que sí, que en realidad sí se lo han dicho, y es como transmitirles que el supuesto es que estamos tremendamente agradecidos todos. Yo como mamá, yo como profesional que también trabajo en la Agencia de Calidad de la Educación, he visto el esfuerzo infinito que han hecho los profesores por flexibilizarse y adaptarse en un tiempo récord a desafíos que son sumamente complejos, a cosas que no tienen respuesta. Yo creo que abro el nombre de todos no sé, yo puse esta imagen porque no sé cómo transmitirlo, pero aquí dice gracias en mil idiomas diferentes, ¿cierto? Lo agradecidos que estamos todos de su trabajo. Ha hecho una gran diferencia. Yo soy mamá de 2 niños, la mía está en prekinder, y he visto que con los materiales, cómo nos han enseñado a nosotros también a ir guiándolos, etcétera, y las clases a veces que tienen online, etcétera, he visto avances súper importantes. Yo creo que eso hace una tremenda diferencia en todos los niños, así que partimos del supuesto de que esta conversación está en ese tono, ¿cierto? En el agradecimiento y en la preocupación de que podamos sacarle como el mejor partido posible a todo el trabajo que ustedes han hecho durante este año. Entonces, ¿de qué me gustaría que conversáramos? Yo dividí la presentación en 2 partes. La primera, me gustaría que, como les contaba al principio, la idea es que podamos mirar hacia el futuro, pero también para poder mirar al futuro y utilizar nuestros aprendizajes de lo que hemos vivido durante todo este tiempo, la idea es que volvamos como a encuadrar lo que nos pasó este año, de manera personal y también laboral.
¿ya? Y en la segunda parte vamos a hablar un poco más sobre algunos factores estresores y protectores que vamos a poder encontrar probablemente en las clases online, si siguen en esa modalidad, o en la vuelta al colegio, o en la modalidad híbrida, o como sea que no, se presente el próximo año. Yo creo que hay ciertos factores a los que tenemos que estar atentos para poder trabajarlos en nosotros y también trabajarlos con nuestros estudiantes, de modo que podamos seguir haciendo este gran aporte y esta gran diferencia que ustedes han hecho hasta este momento, ¿ya? Entonces, lo que sí, como no podemos conversar todo, a mí me encantaría, si pudiéramos estar reunidos, todo eso sería distinto, pero como no podemos, vamos a utilizar la tecnología, entonces lo que yo les voy a ir pidiendo es que en algunas partes utilicen sus teléfonos, voy a ir haciendo preguntas y van a ir apareciendo las respuestas, y yo voy a proyectar, de modo que todos vayamos conociendo lo que pensamos, aunque no nos podamos ver, ¿cierto? Así que yo les voy a ir dando las instrucciones respecto a cómo ir participando en algunas secciones. Entonces, esto es bien importante, porque yo insisto harto en que es importante que hagamos un encuadre. ¿Qué es un encuadre? Un encuadre es como ponerle un marco que va a guiar cómo vamos a interpretar nuestra experiencia. Si nosotros no tenemos este marco, las cosas se nos salen de perspectiva. Yo creo que a muchos les ha pasado esto en esta experiencia de que las cosas se salen de perspectiva, que de repente uno está enfocado en algo tan chico y pierde el contexto, así como estoy haciendo algo tan concreto y me genera tanta frustración, no sé, no adaptarme a esta metodología o esta herramienta tecnológica, etcétera, y pierdo la perspectiva de que afuera el mundo se acaba, o al revés, me fijo demasiado en esto y no puedo utilizar, no puedo enfrentar mis tareas cotidianas. Y por eso yo puse este meme, que me hizo mucho sentido a mí. Yo lo vi como en abril de este año, que dice, vi películas y series de pandemias y en ninguna nos mandaban tareas. Que un poco refleja esta tensión, ¿cierto?, que hemos tenido que vivir entre algo que nos saca a todos de nuestros parámetros, de nuestra realidad, de nuestros supuestos, de la forma en que operábamos tradicionalmente, y por el otro lado, la tensión de tener que cumplir y tratar de mantener, ¿cierto?, ciertas rutinas o formas de trabajar o de hacer cosas que hemos utilizado tradicionalmente. Entonces, aquello que hemos utilizado tradicionalmente pareciera que ahora no tiene sentido, pero a veces sí lo tiene. Entonces, por eso es muy importante que encuadremos, es decir, que tengamos como un marco para poder entender lo que pasó, de modo que cada cosa vaya teniendo el peso suficiente. Porque si no pasa esto de que como que nos ahogamos en un vaso de agua, o por otro lado no podemos ir resolviendo, ¿cierto?, nuestras tareas más inmediatas, ¿ya? Y para que podamos hacer este encuadre, es importante que hagamos como una mirada de lo que nos ha tocado vivir, y mi invitación es que lo hagamos de una manera que no nos angustie. Esto es algo que yo también creo que es muy importante que ustedes hagan con sus estudiantes cuando se vuelvan a contactar, ya sea vuelvan a clase el próximo año o de cierre de fin de año, que puedan hacer una mirada de lo que ha pasado, ¿cierto?, para poder hacer este encuadre. Y mi propuesta es que lo hagamos a través del sentido del humor, ¿ya? El humor es una herramienta de resiliencia, es decir, las personas que tienen buen humor, ¿cierto?, se adaptan de manera más flexible también, ¿cierto?, a las situaciones. Entonces la idea, para eso yo seleccioné una serie de memes que además representan muy gráficamente varios desafíos de la pandemia. Las personas que están, los invito ahora a que puedan, porque la idea es que los puedan ver también, entonces si hay alguien que solo está escuchando, que en este minuto ojalá pueda mirar la pantalla, para ir mirando estos memes y qué es lo que nos van diciendo respecto a lo que hemos vivido, ¿cierto? Bueno, y el primer meme, un homenaje a Mafalda, por supuesto, en este año que también fue triste para ella. El primer desafío importante es el encierro. Ya, aquí está Mafalda que nos dice, fin de semana de crucero, cruzo para la cocina, cruzo para la sala, cruzo para allá y cruzo para acá. No sé si todos, pero la gran mayoría de nosotros estuvimos confinados, al menos yo estuve casi 4 meses sin salir, y venimos de una profesión docente que es muy dinámica. Los profesores, no sé, son las 8 de la mañana y uno ya ha recorrido la mitad del colegio, qué hablo con el papá, qué subió la escalera, qué bajó la escalera, qué me cambio de sala, qué voy por el libro, qué vuelvo. Es una profesión, después me voy a mi casa, vuelvo. Es una profesión muy, que no estamos como sentados todo el tiempo recluidos en un espacio, ¿cierto? Entonces, esto, por supuesto que tensionó
mucho nuestra forma habitual, nuestra forma de experienciar nuestra profesión, ¿cierto? Y es, un obstáculo al que nos hemos tenido que ir adaptando, ¿cierto? Y que obviamente generó mucha tensión. Lo segundo es la tensión en el hogar, ¿ya? Nuestros estudiantes también están viviendo estas tensiones, ¿cierto? Este meme dice, cuarentena en familia, ¿qué podría salir mal? Bueno, todo podría salir mal. Por supuesto que todos hemos tenido momentos muy difíciles, muy duros a nivel familiar, y no significa, y nuestros estudiantes también, y no significa que nuestra familia no esté bien, o que nosotros seamos malas personas, o que tengamos temas, sino significa que estamos todos juntos mucho tiempo en un mismo espacio acotado, donde ninguno de nosotros puede hacer las cosas que tradicionalmente, somos los mismos todo el tiempo, no podemos hacer las cosas que tradicionalmente hacíamos, y eso genera tensión, genera roces, genera cansancio. Nuestros estudiantes también están en sus casas, ¿cierto? Pero no pueden desenvolverse en una vida como que es cotidiana, quieren salir, pero, o quisieron salir en algún minuto, pero eso era riesgoso para ellos. No sé, las peleas entre los hermanos, aquellos que están en situaciones obviamente de mayor vulnerabilidad, también el contexto familiar les influye muchísimo. Entonces es una situación que es muy compleja, ¿cierto? Hemos tenido que aprender hacer nuevas tareas. Por ejemplo, hoy quemé 3.500 calorías porque quemé el que aprendí a hacer. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido que aprender a hacer cosas que jamás pensaron que iban a hacer. Yo, por ejemplo, que la última vez que tuve una experiencia artística, ya, pero estoy seca para hacer papeles, maquetas, y ha sido un aprendizaje muy desafiante para mí, que no tengo las habilidades, pero lo he tenido que hacer, ¿cierto? También ustedes han tenido que aprender a una velocidad más rápida sus herramientas tecnológicas para poder hacer sus clases. Quizás ha implicado que han tenido que modificar los roles en la casa, aquellas cosas que antes no hacíamos, ahora las tenemos que hacer, o quizás otras personas han tenido que incorporar a apoyarnos en esos roles que tradicionalmente algunos de nosotros hacíamos, y eso obviamente genera mucha tensión, ¿cierto? Nuestros estudiantes también han aprendido cosas, han tenido que hacer tareas nuevas en este como aburrimiento, también ha surgido creatividad, también yo siempre digo, los estudiantes no es que no hayan aprendido nada, yo creo que la primera pregunta es, ojalá nos puedan contar qué han aprendido desde aquellas cosas cotidianas, ayudar en la casa, a llevarse mejor con los hermanos, a flexibilizar, a esperar los turnos, a contenerse, a calmarse, bueno, etc. Todos hemos aprendido tareas nuevas, pero en el proceso obviamente nos hemos frustrado, nos han salido cosas mal y eso también genera tensión. También la sensación de desprotección es un desafío muy importante. A mí me encanta este meme porque me representa. Yo no sé cuántos de aquí son igual de como que intentan tener todo bajo control, pero a mí este meme me clarificó lo que yo sentía, ¿cierto? Aquí hay como varias imágenes de protectores frente a distintos como agentes químicos complejos. Entonces, frente al humo nos ponemos una tremenda mascarilla, las pinturas, los disolventes, la radioactividad, nos ponemos un casco, y frente a un virus mortal que amenaza con acabar con la población, lo único que podemos hacer es lavarnos las manos y poner una mascarilla. Y eso genera una sensación absoluta como de vulnerabilidad, de desprotección, pero es también una sensación, sobre todo en este Festival de Ciencia, también una lección de humildad para todos, de recordar, de valorar lo que tenemos. Bueno, y en este contexto que ustedes están hablando, evidentemente, de la responsabilidad que tenemos, ¿cierto?, de hacer que nuestra civilización, nuestras ciencias avancen y sean una herramienta que vaya o que nos solucione problemas y que nos ayude, ¿cierto? Entonces, esta sensación de no poder hacer nada, de no poder como manejar estas variables, es algo que a nuestros estudiantes y a nosotros nos desequilibra profundamente. La incertidumbre, al principio esto iba a ser hasta mayo y más allá, después fue hasta junio y más allá, y hasta julio, y ahora no sé cómo, estamos en noviembre, se va a acabar el año, y tuvimos un año donde casi no fuimos al colegio, y la incertidumbre ha estado todo el tiempo para los profesores, qué van a volver, qué no van a volver, qué escuelas iban a volver, qué escuelas no, qué bajo qué condiciones, si iba a ser híbrido, si iba a ser no hemos podido tener certeza, y probablemente durante un tiempo largo no las tendremos, y eso obviamente genera mucha tensión, ¿ya? Todos hemos estado viviendo estos desafíos. El teletrabajo, yo he compartido con los colegas de ustedes
la dificultad que tiene traspasar ciertas profesiones o experiencias donde todo se da en una relación, como es el enseñar, desde los materiales, a cómo yo hablo, cómo yo miro, cómo yo me vinculo como estudiante, a hacer algo a través de una pantalla desde mi casa, ¿cierto? Como que pareciera que hay profesiones que en verdad esto del teletrabajo no es lo mismo, no podemos replicar lo mismo, ¿cierto? Y entonces, obviamente, estamos tensionados, nuestros estudiantes tienen que acostumbrarse a esta modalidad, hay una gran mayoría que esto no los motiva mucho, que ha sido difícil, entonces obviamente es una gran tensión. Entonces imagínense que hemos vivido todos estos desafíos durante un periodo súper corto de tiempo y además encerrados. Por eso yo les decía, esto es un encuadre, como en este momento en que ya estamos como saliendo más y estamos como viendo que aparecen las vacaciones en algún minuto y planificando ya como el otro año y las buenas noticias de la vacuna, uno como que empieza a subirse al carro de nuevo, ¿cierto? Pero no tenemos que olvidar este encuadre, desde dónde venimos y cómo llegamos acá, que básicamente es muy tensionado. Echar de menos, yo no sé cuántos de ustedes, esto depende de cada personalidad, pero los niños sobre todo, echan mucho de menos a sus figuras significativas, los adolescentes, sus figuras significativas no son los adultos, son sus pares. Entonces, esto de no estar juntos, de no compartir lo cotidiano, el contacto físico, sobre todo con los niños más chicos, es algo que tensiona nuestro cerebro, no está preparado para eso. Nuestro cerebro tiene todo un área que se enciende neuronalmente con el contacto físico, y eso es como que estuviera así apagado, ¿cierto? Y eso tensiona, estresa, ¿cierto? A nuestros estudiantes y a nosotros. Entonces yo hice como una síntesis, pero como para que pudiéramos mirar lo que ha pasado así como de una manera muy rápida, pero me gustaría saber cuáles son los desafíos que a ustedes los están tensionando en este minuto, ¿ya? Entonces para eso me gustaría pedirles y pudiéramos conversar en relación a eso, que ingresaran a menti.com y van a ingresar un código y les va a aparecer una pregunta que dice, ¿cuál es el desafío que más los afecta hoy? Y pueden ser las que yo les expuse brevemente, como extrañar el teletrabajo, la incertidumbre, las tareas nuevas, el encierro, lo que sea, u otras que estén apareciendo, ¿ya? Entonces la idea es que entren a menti.com, ingresen ese código 7336777, vamos a dar unos momentos, y pongan en una palabra, por ejemplo, yo pondría, ¿cuál es el desafío que más me afecta hoy? La incertidumbre. Y que vayamos comentando, ¿cierto? Yo voy a proyectar lo que nos vaya apareciendo para que podamos conversar en relación a eso. Ahí está el código 733677. Y ya están apareciendo las primeras respuestas. Buenísimo, está el código ahí. 733677. Entonces todo esto es muy simple, los que no les gusta como compartir mucho sus cosas personales, toda la razón, pero esto es anónimo, solo tienen que poner la palabra, y la idea es que podamos ir viendo en esta nube de palabras, ¿cierto? ¿Qué es lo común? Ya, entonces aquí incertidumbre es la palabra como preponderante, o el desafío, pero está también apareciendo otras palabras interesantes, ¿cierto? Que tienen que ver con, por ejemplo, la reincorporación y el regreso a clases, ¿cierto? Y eso tensiona al mismo tiempo con esa ansiedad del retorno, que me imagino que debe ser como esta cosa entre que queremos hacerlo, pero también nos da inseguridad. Mientras esto no funcione bien, entonces, ¿con qué la preocupación por la crianza de los niños? Los niños se han acostumbrado quizás a estar con los papás mucho tiempo, ¿cómo hacemos esta transición? Quizás muchos de ellos no van a recuperar su escolaridad al mismo tiempo que nosotros tengamos que volver al trabajo, entonces todo eso va tensionando. Incertidumbre, ansiedad, el regreso a clases. Son ciertos desafíos que tenemos que considerar y que es importante que veamos que no somos los únicos, ¿cierto? Toda nuestra red, nuestros cercanos están viviendo cosas muy similares a nosotros. Y nuestros estudiantes también, ¿ya? Esto es súper importante que lo tengamos presente, que a ellos también le están pasando estas cosas, ya han pasado por todos estos desafíos. Y va a ser muy variable la manera en que cada uno de nosotros acuse residuo de alguna forma de lo que ha vivido. Entonces tenemos que ser como bien tolerantes y pacientes para poder dar espacio, ¿cierto?, a todas estas cosas que están surgiendo. Incertidumbre laboral, encierro, evaluaciones,
cansancio. Yo también creo que el cansancio, bueno, yo los estudiantes lo veo mucho, los noto muy, muy, muy agotados, ¿cierto? Entonces son muchos los desafíos. Voy a volver a la presentación. Aquí estamos. Son muchos los desafíos que estamos viviendo. Entonces, el cómo cada uno o cada estudiante o nosotros enfrente esto va a depender de varias cosas. Por supuesto que depende de cómo somos, de los recursos que cada uno tenga. Entonces eso va a hacer que sea muy variable el cómo las personas expresan la acumulación de esta serie de desafíos, ¿cierto? Pero lo más común, y de hecho lo que es esperable, es que hagamos como este ciclo mental, que yo creo que ustedes han recorrido durante el día varias veces, muchas veces, ¿cierto? Donde yo en algún minuto me siento como que colapso y me pongo apocalíptica. Como colapso con esta herramienta que no me funciona, colapso porque no se conectan a clases, colapso porque tengo que llenar esta plantilla, colapso, y digo, apocalíptica, esto no, el mundo se acabó, ya de verdad no quiero nada más, y luego me descolapso, y me lleno de optimismo, digo, no, vamos a poder, estamos haciendo una gran diferencia, y luego ocurre algo, y me colapso de nuevo, y me descolapso, y vamos haciendo este ciclo muchas veces, ¿ya? Eso es perfectamente normal, ¿ya? No hay nada malo en eso, es lo esperable, ¿cierto? Y tiene que ver con que nuestros recursos nos vamos cansando, ¿cierto? Vamos haciendo como frente a lo que ocurre y luego nos cansamos, estamos como más vulnerables de alguna manera, colapsamos, descolapsamos, y eso es lo normal. Y también es normal que otras personas que están haciendo este mismo ciclo no coincidan. Entonces a veces yo estoy descolapsada, pero la persona que tengo al lado está colapsada y tengo que hacer un trabajo con mi colega y no estamos coincidiendo y eso genera tensión, pero yo al darme cuenta que yo también hago estos ciclos puedo empatizar con el otro y puedo empatizar también con mis estudiantes que van a volver con una excesiva motivación de volver a clases, quizá algunos, pero cuando se encuentren también con este nuevo formato, también con el tiempo, con el volver a hacer más, muchas horas, ¿cierto?, de trabajo, el cansancio, etcétera, también va a pasar que se van a tensionar y vamos a ir haciendo estos ciclos constantemente. Y así como va a depender de los recursos, de cómo cada uno enfrente, también hay elementos que son comunes. Y yo creo que estas son las cosas a las que tenemos que estar atentos todos, ¿ya? Todos nosotros hemos vivido un suceso que es traumático, ¿ya? Es un hecho inesperado que te obliga a salirte de tu vida habitual. ¿Y eso qué implica? Implica que la gran mayoría de nosotros va a ser un proceso que es un proceso como de vivencia traumática o de duelo, ¿ya? Y esto es común en general a todos los seres humanos. Entonces, es bueno saber que tenemos elementos en común y que aprendamos a reconocer en qué proceso estamos nosotros y en qué proceso está el otro, ¿ya? Y en general las vivencias traumáticas parten con un shock emocional, ¿ya? Como que nos pilló así, ¿cómo? Y había una vez un virus que estaba en China y ahora está acá, y entonces empieza un proceso que es natural, que es la negación, ¿ya? Como, no, pero es imposible, eso no va a llegar nunca acá. No, pero ya, si cuando damos los 500 casos en marzo decíamos, vamos a ser el país que se libró de esto. No, negación, 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 y eso es natural, ¿ya? Entonces ahí se genera conflicto porque hay algunas personas que pasan por este proceso más rápido, ¿cierto? Que otros y otros están como pegados en la negación. Pero tarde o temprano todos avanzamos. Y una vez que ya nos damos cuenta de que la realidad se ha impuesto, porque se ha impuesto, empiezan una serie de emociones, ¿ya? La ira y el enfado es una. Muy común, y que es esta sensación como estar molesto con todo el mundo, como enojado, pero no contra alguien, contra todo, ¿ya? Y también va a ser muy común en los estudiantes, que van a tener esta sensación como de estar enojados, molestos, y que tú les... Bueno, hasta mi hija me dice, mamá, estoy mañosa y ni siquiera sé por qué. Completamente normal, es esperable, es bueno sentir eso, es bueno que le demos cabida a esas emociones para que afloren, ¿cierto? Porque cuando empiezan a aflorar, esto es como por capas, empiezan a salir emociones que son más profundas, como por ejemplo el miedo, ¿ya? El miedo, esa sensación de que después de que ya estaba tan enojada, de cómo nos puede haber pasado esto, cómo me pueden pedir que yo haga esto en este contexto donde se acaba el mundo, empieza a darme cuenta de que esto es grave, de que puede estar en riesgo un ser querido, de que no sé cómo me las voy a arreglar, de que no sé en la casa cómo van
a solucionar las cosas, y empiezan a aparecer estas nuevas emociones, ¿cierto? Y aquí, después de que yo he atravesado todo esto, es natural llegar a algún minuto en que uno se pone medio, se llama depresión, pero no es que ustedes tengan depresión ni que yo haya tenido depresión, no, es un estado anímico como más depresivo, como que ya uno no quiere más, ¿cierto? Como ya, como esa sensación de que uno está como con carga baja, sin energía, como sin ganas, ¿ya? También es normal y todos vamos a pasar por eso en algún momento, y nuestros estudiantes también. Y es importante que hagamos este recorrido y le demos cabida a esas emociones, porque solo después de que las vivimos, podemos empezar con la curva ascendente, como la curva inversa al coronavirus que queremos ver. Nosotros queremos en este caso ver la curva ascendente, ¿ya? Pero para la curva ascendente necesitamos haber vivido, habernos conectado con todas esas cosas y no esconderlas debajo de la almohada o debajo de la alfombra, ¿cierto? Tenemos que aceptar que esto nos pasó, aceptar que esto es algo que se va a quedar, aceptar que hay cosas que van a cambiar, aceptar que hay cosas que no van a resultar como nosotros quisiéramos, que no vamos a poder controlar. Porque solo cuando aceptamos eso me doy cuenta de que yo puedo tener nuevos recursos. Y eso es lo que yo quiero como mostrarles a ustedes. Que detrás de toda esta experiencia que ustedes han vivido, han desarrollado recursos importantes. Y esos recursos son los que ustedes tienen que fortalecer y su comunidad educativa tiene que como sacarle el mayor brillo posible, porque eso es lo que te va a permitir llegar hacia un equilibrio emocional. Entonces vamos a ir todos oscilando, ¿cierto?, por este proceso, y en algún minuto vamos a llegar al nuevo equilibrio, ¿ya? ¿Y de qué va a depender? De que lleguemos a ese equilibrio, no en lo personal, sino que en los colegios. ¿De qué va a depender que como comunidad educativa podamos hacer esta transición todos juntos? De que nos demos tiempo para poder reencontrarnos, y en este reencuentro que podamos construir un relato común, un relato que nos haga sentido, un encuadre, sentirnos acogidos, ¿cierto? Y que podamos en el fondo narrar nuestras experiencias y canalizar nuestros aprendizajes, y no solo construir desde lo que no pudimos hacer, porque nuestra herramienta más potente para nuestros estudiantes y para ustedes es lo que sí pudimos, aunque sean cosas pequeñas, ¿ya? Entonces, es muy importante que nos demos tiempo cuando volvamos a clases o al cierre de este año para construir un relato juntos de qué ha significado esto para nuestra comunidad educativa, qué cosas queremos que se mantengan, qué cosas no queremos que vuelvan a ser como antes, y que le demos sentido a eso, ¿ya? Entonces, para eso vamos a empezar a hacer un pequeño ejercicio. Este es un ejercicio que les voy a pedir toda su ayuda y su imaginación, ¿ya? Porque tienen que imaginarse que ustedes van a ir al pasado, ¿ya? A hablar con ustedes mismos. O sea, yo ahora voy a volver a hablar con La Paz del 20 de marzo, ¿ya? Y le voy a ir a advertir que se venía una pandemia. Como, oye, Paz, en 2 días más va a llegar este bicho a Chile, se van a cerrar los colegios, te vas a quedar con los niños en la casa, tu trabajo ya no va a ser yendo a la casa. Entonces, le tienen que dar un consejo. Se tienen que dar ustedes mismos, porque yo estoy hablando conmigo. O sea, Paz, viene esto, el consejo que te puedo dar, no se te olvide, como, porque yo me voy a volver a encontrar con eso, es ta, 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 ta. ¿Cuáles son los tipos de consejos que quiero que pensemos? Que no sean consejos prácticos, porque igual podríamos hacer un libro con consejos prácticos. Obviamente uno se diría muchas cosas. Yo, por ejemplo, me diría, por favor, no te cambies de casa, es una pésima idea. Cómprate un buen plan de datos de celular, porque es muy importante tener celular. O, no sé, un montón de otras cosas prácticas que uno se diría, no sé, llévate la silla de tu trabajo, porque no sé ustedes, pero yo tengo la espalda, pero así ya no puedo más con la espalda, con la silla de mi casa, me llevaría la silla de mi oficina. No pueden ser cosas prácticas, aunque son bien útiles, sino tienen que ser cosas que yo me diría a mí misma y que nos van a servir como insumo para construir este relato, ¿ya? Por ejemplo, mi ejemplo sería, Paz, es una carrera larga, guarda energía. Yo eso me diría si estuviera el 20 de marzo, porque cuando yo partí con todo. Así, lo dejé todo en la cancha, y a los 2 meses estaba fundida. Nadie me dijo que esto iba a durar 9, entonces no maticé. Entonces tienen que pensar en este ejercicio. Vuelvan al pasado a hablar con ustedes mismos y qué se dirían, ¿ya? Y ingresen en mente y lo escriben y vamos a ir viendo qué surge. Es la misma, tengo que avanzar el slide, eso sí. Es el mismo código de acceso, y yo voy a pasar aquí de slide.
para que ustedes lo puedan ver. Ahí ya lo deberían estar viendo, es el mismo código 733677. Entonces ahí la idea es que vayan poniendo lo que se dirían. Ahí ya deberían estar en la pregunta inicial, me dicen por el chat que todavía no la veían. Pero ahí sí. Si fueran al pasado, hablar con ustedes mismos y avisarse que se aproximaba una pandemia. ¿Qué consejos se darían? Abrázate a la incertidumbre. Eso es como salta al vacío con ella. Disfrutar más y criticar menos. Pasa más tiempo con la familia que no vive contigo. Delega responsabilidades hogareñas, ¿ya? Ten paciencia, a todos nos cuesta. Delega. Adhiero completamente, también me diría algo así. No te preocupes si a veces no haces tanto como estabas acostumbrada. Mariluz, no salgas porque te puedes contagiar de coronavirus. Dosifica tus energías, tómatelo con tranquilidad. En tu familia todos estarán bien. ¿Viste este ejercicio de tomar perspectiva, cierto? No creas nada de lo que sale en televisión ni autoridades. Cuida tu salud física y mental. Descansa. Cosas más importantes que aquel problema. Realiza autocuidados personales por lo menos una vez al día. El autocuidado es primordial. Ahorra dinero. Aprende a usar la tecnología. No te desgastes tan rápido. Esto es para largo. Ustedes lo están viendo. Tranquila, mantente ocupada y disfruta lo que tienes en el presente. No te sobreexijas, ten paciencia. Toma precauciones, ten confianza con los demás, no desesperes, ten calma, ten paciencia. Si se dan cuenta, hay muchas cosas, ¿cierto?, que nos diríamos y que implican que de alguna forma nosotros hemos ya hecho este proceso de significar lo que nos ha pasado, ¿ya? El problema es que si hacemos este proceso de significar lo que ha pasado y no como comunidad no nos damos los espacios para poder compartirlo, para poder explicitarlo, o a nosotros mismos, estas cosas cuando tengamos que retomar el ritmo se van a olvidar, ¿ya? Y ese es el miedo más grande al que deberíamos tener, ¿cierto? Olvidar todo lo que hemos aprendido, porque esto nos ha impactado y nos ha hecho cambiar, pero también nos ha hecho cambiar de una manera que yo creo que es buena, ¿ya? Entonces, la invitación que yo les hago en este primer bloque, si se dieron cuenta, es como a que ustedes hagan esta mirada, quizás no con memes, quizás los que escribieron tienen algo escrito, o tienen fotos, miren las fotos que sacaron desde el principio, y traten de preguntarse, ¿qué me diría yo? Y eso que yo me digo, de alguna forma, construye el relato, resignifica lo que estoy viendo y me va a ayudar a tomar decisiones hacia el futuro con perspectiva, ¿ya? Nos queda poquito tiempo y yo quedé comprometida a hacer una pausa aquí porque lo que viene ahora es que podamos hacer como una mirada rápida de algunos factores que nos pueden ayudar a tomar buenas decisiones o a estar mejor en este retorno a la normalidad o este retorno al colegio. Entonces, yo quería hacer una pausa aquí antes de que viéramos esto para que ustedes pudieran aplicar, responder una encuesta. Entonces, no sé si Rodrigo me puede ayudar ahí con las instrucciones. Sí, hola. Oye, María Paz, estaba muy bueno el ejercicio. La gente aquí en el chat está diciendo lo mismo. Me está dando un consejo también por mientras. Les vamos a dejar aquí en el chat una encuesta. Es una encuesta para mejorar los conversatorios que estamos realizando en el marco del Festival de la Ciencia. Si pudiesen tomar 3 minutos de su tiempo para responderla, se lo agradeceríamos mucho. Nos vamos a dar el tiempo ahora para poder responderlo, mientras quizás podemos mirar lo que está en el chat, María Paz, ¿no? Nos dejaron algunas preguntas, por ejemplo, sí. Mientras la encuesta del chat, podemos responder a lo mejor a Patricia Cortés, María Paz, que nos dice cómo trabajar lo emocional si es que en el trabajo como que nos piden eficiencia, como dónde hacemos el espacio para enfocar estas emociones. Súper buena pregunta. Bueno, y es importante distinguir dos cosas. Una cosa es como el autocuidado, que es lo que cada uno puede hacer como por uno mismo, de ponerse límites, tener horas, no contestar el teléfono todo el tiempo, etc. Pero también hay lo que es lo que uno esperaría es que hayan como espacios de autocuidado institucional. Y yo creo que hay muchas veces que estos espacios no se dan, pero también no se dan porque no tenemos cultura de hacerlo. Entonces, esta es la primera vez que de verdad esto es como razonable pedirlo y razonable hacerlo. Nadie va a sentir que estamos perdiendo el tiempo. Esto es tremendamente relevante.
Y yo, es más, me atrevo a decir que aquellos que no lo hagan se van a encontrar con una gran dificultad, porque hay un pie forzado aquí, que es que cuando nosotros volvamos a nuestra clase, nuestros estudiantes van a volver interferidos. Si nosotros no estamos cohesionados, no vamos a poder recepcionar eso de buena manera, y de alguna forma nos va a rebotar. Entonces, es estratégico, es humano, es importante y es relevante, no solo desde el punto de vista socioemocional, es relevante también para el aprendizaje. Nosotros no podemos crear estos espacios donde nuestros estudiantes elaboren, los vamos a ir perdiendo de a poco en el año. Si piensen que nosotros somos adultos y venimos con esta carga, imagínense un niño que no puede conceptualizarlo de la manera que lo conceptualizamos nosotros. Si nosotros no tenemos estos espacios para conversar con nuestros colegas, no se trata esto de hacer un taller y que los que quieran, que no se sientan cómodos con contar sus cosas, estén obligados a hacerlas. Se trata de tener una conversación profesional. ¿Cómo a mí me afecta el tener a mis estudiantes que vuelven de esta manera y cómo yo lo hago para hacer una clase con estudiantes que no se me concentran ni 20 minutos porque vienen de otro track? ¿Qué hago? Eso es algo profesional y es relevante. Y entonces lo primero que nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y qué nos pasa a nosotros? ¿Cómo lo hicimos durante todo este tiempo? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando no se concentran? ¿Nos enojamos y decimos, ¿sabes qué? No lo quieren hacer porque están insoportables? ¿O en verdad somos capaces de empatizar? Y vamos a ser capaces de empatizar solo en la medida que tengamos presente todo esto que nos pasó. Entonces yo creo que es bien importante este ejercicio de autocuidarse, de pedir lo que necesitamos. Esto es como en las terapias de pareja se usa mucho los psicólogos, esto de que te dicen, no esperes que el otro adivine, dile, necesitamos esto para poder hacer esto otro, ¿ya? Y yo en ese sentido, al menos la impresión que tengo en las comunidades con las que he estado, no me ha tocado ver que no reconozcan, sobre todo en esta situación, que esto es algo relevante, que tenemos que hacer a todos. Así que yo creo que esas dos cosas, autocuidado por una parte, el cuidado de las organizaciones por otra, y yo en esto siempre creo que ustedes son expertos los profesores. Yo creo que no hay nada que algún profesor lo haga más feliz que ver cómo sus estudiantes aprenden. Y eso es lo que ustedes mejor saben hacer. Entonces, ustedes tienen que hacer lo que mejor saben hacer y seguir haciéndolo, y esta vez hacerlo muy convencidos de que es lo mejor para sus estudiantes. Y eso también va a ser una forma en que ustedes se van a motivar, les va a dar sentido a su trabajo. Entonces, reencontrarnos con esa parte, que también va a ser un tremendo, yo creo, una tremenda experiencia para todos, volver a hacer nuestras clases. Oye, sí, que bueno, mientras los profesores siguen respondiendo la encuesta que está aquí en el chat que nos dejó Paula, que está detrás de las pantallas, responde súper cortita la encuesta y de verdad es muy importante para nosotros. Yo soy de una familia de profesores, soy yo profesor, mi pareja es profesora, mi mamá, mi hermano, son todos profesores. Y una de las cosas que son raras es como la vuelta a clase, como con distancia física. Por ejemplo, a mi pareja le tocó volver al colegio ya, y es raro encontrarse con los estudiantes, pero sin, como, con miedo intercorporal, no sé, es rara la situación. ¿Cómo crees tú que podemos afrontar esa idea de ganas de encontrarnos, pero también como con esta distancia para cuidarnos también? Es raro un poco. Buenísima pregunta. Justo vamos a hablar de eso, de lo que se llama el vínculo pedagógico en estos últimos 10 minutos, así que si quieren ahí les cuento como al menos la postura que tengo yo. Vamos a retomar esta pregunta que yo les decía, y bueno, y que nos hizo justamente la profesora, ¿cierto? ¿De qué va a depender que podamos retornar a este equilibrio en las escuelas? Por una parte, del autocuidado. Y aquí esta frase me gusta mucho, que dice, para poder cuidar y enseñar a otros, la primera responsabilidad es con ustedes mismos, ¿ya? Esto es algo que si en algún minuto no ha estado presente en nuestra cultura como escolar o laboral, no solo en el mundo de la educación, sino que en todas, ahora va a ser algo que no vamos a poder obviar, porque la realidad se va a imponer, ¿ya? Entonces todos vamos a estar en esta sintonía, ahora más que nunca, ¿ya? Y para eso es importante que ustedes logren un equilibrio entre dos cosas. La primera tiene que ver con los factores estresores. Esto es como la metáfora del vaso de agua. Los factores imagínense que nosotros somos un vaso de agua. Los factores estresores es como cuando el agua ya no te deja de caer y tú empezás como a ahogarte. Y en verdad, por los factores estresores uno no puede hacer mucho porque son cosas que están en la realidad. El sistema funciona de esa manera, hay cosas que no podemos modificar. Los factores estresores solo se pueden disminuir, atenuar, en algunos casos con alguna ayuda como más de fondo se pueden eliminar. Pero tenemos que tratar de atenuarlos y disminuirlos, por una parte.
Y por el otro lado, vamos a tener que hacer un juego con los factores protectores, que sería como hacerle unos pequeños hoyitos a este, a este como vaso de agua por donde drene el agua. Cosa que cuando estos factores estresores como que me ahoguen, por alguna parte vaya drenando también esto, ¿ya? Y eso evita que el vaso no se llene tan rápido. Entonces, por un lado, esto es un equilibrio entre disminuir y atenuar factores estresores para los niños y para nosotros, y la parte que siempre olvidamos es aumentar los factores que son protectores, aquellas cosas que nos hacen bien, ¿ya? ¿Qué factores estresores van a ser, como yo creo, los que más nos van a complicar en la vuelta al colegio? Justamente lo que decía tú, Rodrigo. Esta cosa de la interacción y el vínculo pedagógico. Los profesores más que nadie saben que el aprendizaje se da en una relación, se da en un vínculo de cercanía que no solo tiene que ver con la entrega de conocimiento o el llevar al estudiante a habilidades de pensamiento, sino que con cosas mucho más básicas y humanas que tienen que ver con cómo este estudiante siente que yo lo acepto incondicionalmente, que yo lo respeto incondicionalmente, que yo estoy disponible para él, que yo le tengo afecto. Y todas estas cosas son difíciles de transmitir cuando no estamos en un contacto como más físico, ¿cierto? Entonces vamos a tener que, el primer gran desafío estresor, yo creo que vamos a estar mucho de menos este formato antiguo de vincularnos con nuestros estudiantes, ¿ya? Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que yo creo que es muy relevante? Que no caigamos en la idea de pensar que vamos a tener que trabajar lo emocional y el aprendizaje por tracks separados, ¿ya? Y de hecho eso es algo que yo admiro mucho de los profesores, que ustedes más que nadie entienden que estas cosas se dan juntas, que yo no saco nada con tener a mis estudiantes hablando toda la mañana de cómo están en su casa, etcétera, si no les doy esto otro, ¿cierto? Que son, un estudiante se siente mejor cuando es capaz de leer, un estudiante se siente más competente, aumenta su autoestima, se siente feliz cuando siente que mejora. Entonces yo tengo que tener un equilibrio y tratar de insertar lo emocional con lo pedagógico, ¿ya? Entonces, lo primero que es fundamental es que en lo pedagógico tratemos de incluir aspectos socioemocionales. Entonces, por ejemplo, les cuento algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, una profesora me decía que en su curso, no sé cómo ir a hacer la vuelta en sus colegios, pero en su curso ya tiene la mitad del curso en la casa y la mitad del curso en el aula, digamos. Entonces estaban trabajando escritura, después de un año en que en verdad esto fue algo que no se trabajó. Entonces, en vez de empezar a escribir el cuadernillo, lo que ella hizo fue que las niñitas y niñitos que estaban en la casa le escriben una carta a los que están en el aula, y los que están contándole cómo han estado y haciéndole preguntas. Entonces ella trabaja la escritura, pero de una manera tal que también está trabajando lo socioemocional en los estudiantes, lo está conectando, ¿cierto?, entre ellos. Bueno, y así, no sé, algo que también se ha usado mucho, hablando de la ciencia, ¿cierto? La famosa cápsula del tiempo, yo no sé si ustedes ya la hicieron, pero en muchos colegios se han juntado varios profesores y trabajan como esta idea de un proyecto, decir, ya, miren, imagínense que vamos a hacer una cápsula del tiempo, en que le vamos a contar a las personas de 100 años después, la vamos a enterrar en el colegio, qué es lo que vivimos durante este tiempo. Y la cápsula del tiempo, ¿qué va a tener? Va a tener una explicación científica de lo del coronavirus. Entonces, en ciencia explican qué es una vacuna, tienen que explicarle. Va a tener una obra artística que le queremos dejar a estas personas. En arte trabajan en el tema del arte. Va a tener una canción. Vamos a escoger el soundtrack de lo que significó esta experiencia. Los estudiantes más grandes, cada uno propone canción. Y todo esto después lo meten en una caja, que es una cápsula del tiempo. Esto se encierra y se supone que se abren muchos años más, ¿ya? Entonces yo estoy trabajando todas las habilidades curriculares, las cosas que están priorizadas en el currículum, etcétera, pero también estoy vinculando lo emocional. Y estoy, a través del aprendizaje, ayudando a que nuestros estudiantes se canalicen, ¿ya? Usemos la fantasía, el sentido del humor de los estudiantes en clase, el juego. O sea, yo me acuerdo de una profesora que me decía, yo de verdad volví a clases y mis estudiantes no pudieron estar quietos ni 15 minutos. Y yo tenía que profundizar el tema de la multiplicación porque estábamos demasiado tarde y era algo que se estaba priorizando. Y bueno, ¿y qué hiciste? ¿Sabes qué? Lo saqué al patio y hice un juego de competencias que tenían que correr, abrir una hoja 2x2, no sé qué, se contestaban, volvían y corrieron toda la mañana y así trabajamos. Y después nos sentamos en un piso y contamos que si había sido entretenido, si no, que habíamos aprendido, etc. Entonces vamos a tener que encontrar otras formas de trabajar
de vincularnos y de conversar respecto a lo que nos pasa y lo que vivimos, insertos también en nuestro aprendizaje. No sacamos nada con dar un espacio para que todos hablemos como en teórico, porque lo que necesitamos no solo es hablar, sino que es canalizarlo de una manera positiva. El arte, la fantasía, el humor, la música, la escritura, la ciencia, que ahora que estamos en este contexto, es una excelente herramienta. Si tú pudieras inventar, ¿cierto?, un remedio para este coronavirus, ¿a quiénes se lo daría? Hacerlos pensar, ¿quiénes serían los primeros? ¿Por qué? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Cómo? Y ir desarrollando el pensamiento. ¿Cuál sería tu hipótesis? Vamos a ir, en el fondo, vinculando a ambas cosas. Solo en la medida que hagamos esto, o sea, que podamos trabajar estas cosas conectadas, unidas, para nuestros estudiantes, vamos a lograr que ellos, por una parte, aprendan, y por otra parte, estén en una sintonía emocional que favorezca ese aprendizaje. Y por otro lado, lo que yo les decía, en la medida que ustedes logren hacer eso, ustedes también se van a motivar, ¿ya? Y esto es súper importante, y se van a sentir también mejor. Porque nuestro sistema emocional, y aquellos que han leído como este tema y la neurociencia, está comprobado que nuestro sistema socioemocional y vincular es reflejo. O sea, en la medida en que yo cuido a otros y protejo a otros, algo pasa en mi cerebro, algo pasa en mis hormonas, que yo también me cuido a mí misma, que yo también me siento mejor. Y esa es la razón por la cual la experiencia del aprendizaje es tan adrenalínica y adictiva. Cuando yo logro ver que un niño lee, que no lee y ahora lee, cuando yo logro ver que un niño hace una hipótesis y antes no hacía, ustedes son profesores, saben que eso es una experiencia adrenalínica, es lo más parecido a la magia, sin ser magia, porque es un trabajo muy, muy profundo. Y eso a ustedes, al estudiante lo llena de entusiasmo, pero a ustedes también los llena de entusiasmo. Entonces, cuando ustedes cuiden a sus alumnos, y lo cuiden no en el sentido de ser sus terapeutas, sino que ustedes los cuiden como ustedes saben hacerlo, que es trabajando lo emocional inserto en el aprendizaje, ustedes también se van a estar cuidando. De eso ustedes van a poder hablar siempre en los colegios, ¿ya? Esa es como la invitación. Estoy contra el tiempo, así que solo quiero cerrar, porque ya nos queda un minuto, con esta diapositiva, que es de un ilustrador, que dice, con poco y con tiempo. Miren lo que pasa con poco cuando yo le doy tiempo. De algo muy pequeño sale algo muy grande, ¿ya? Entonces aquí no se trata de hacer infinitas cosas, se trata de ser lo que es prioritario, lo que es relevante. ¿Cómo vamos a definir lo que es prioritario y lo que es relevante? Solo vamos a poder definirlo bien si hemos pensado y reflexionado bien sobre lo que nos pasó. Si no, volvemos a esta idea al final de esta idea inicial de las tareas de la pandemia, va a parecer que esto no tiene sentido, ¿ya? Entonces, no nos atiborremos con todo, con poco. ¿Qué es lo que hay que priorizar? Aquello que ustedes mejor saben hacer. Ustedes son los que mejor se saben vincular con sus estudiantes en el aprendizaje. No necesitan ser psicólogos para hacer eso. Háganlo desde lo que ustedes saben, ¿ya? Y eso, con tiempo, siendo constantes, siendo empáticos, va a tener sus frutos. Por favor, créanme que esto es algo que está 100% comprobado. Entonces, para cerrar, me gustaría dar esta reflexión final, ya que nos queda como solo un minutito. Yo sé que esta experiencia ha sido traumática para todos, ha sido agotadora, y sé que el cambio les ha costado infinito. Yo lo he visto desde mi trabajo en la agencia, a los directivos, a los sostenedores, a todo el mundo esto le ha costado mucho. Pero puede haber una cosa que nos cueste más aún, que es que esto no tenga ningún cambio. Es decir, que volvamos siguiendo igual, haciendo las cosas de la misma manera que las veníamos haciendo. Por eso está este meme, ¿cierto? Dice, cosas que me dan miedo. 1, los cambios, y 2, seguir igual. Nos debería dar más miedo que sigamos igual. O sea, si después de un año viviendo así no aprendimos nada, que ese es el peor escenario. Entonces nuestra responsabilidad es hacer esta reflexión. Es una invitación, pero es una responsabilidad personal y también profesional. Y tenemos que hacerla para poder apoyar a nuestros estudiantes y para poder tener un mejor año siguiente. Y para eso, para hacer esta reflexión, es importante que ustedes tengan muy claro qué de esta experiencia les gustaría mantener. Yo sé que queremos dejar todo esto atrás, pero si yo tuviera que pensar en algo que ha pasado este año, que yo aprendí, y que yo viví, y que me gustaría no perder, que me gustaría mantener en el futuro, ¿qué sería?
Y eso lo tenemos que identificar muy claramente, porque eso cuando volvamos a la escuela es nuestro principal recurso para poder seguir trabajando. Entonces yo, por ejemplo, María Paz Cadena, algo que me gustaría mantener de todas maneras es el trabajo que he hecho con algunos pares míos. Han sido, pero sí, gente que yo jamás esperé que funcionara. En este contexto hemos tenido que trabajar juntos y ha sido, y algo que no quiero perder es este trabajo así como codo a codo que he tenido con algunas personas. Y eso no estoy dispuesta a perderlo. Entonces tengo que tener súper claro y me lo voy a recordar a mí misma que eso es algo que no quiero, a lo que no quiero renunciar, a lo que no quiero volver a como yo estaba antes. Entonces lo que me gustaría preguntarles a ustedes para finalizar es qué rescatan de esta experiencia profesionalmente y quisieran mantener el próximo año. Y para esto nos vamos a tener que cambiar de código, es el 9327633, para que ustedes puedan ir comentándonos y podamos ir entre todos cerrando con algo positivo, que es que esta pandemia también, junto con desafíos difíciles, también ha traído cosas positivas. Y esos son nuestro principal recurso. Entonces, voy a proyectar al tiro el código. Espérenme un segundo, porque internet está un poco difícil. Entonces, ¿qué rescatan de esta experiencia profesional y quisieran mantener? Por ejemplo, rescatan el trabajo colaborativo y la confianza en sus capacidades. No perderlo. La capacidad de adaptarse a lo nuevo. Y el uso de otras metodologías de aprendizaje. La creatividad que usted ha tenido y marcar sus límites. El tiempo que he podido pasar con mi hijo. Importante eso. Yo también lo rescato como mucho, como cómo vamos a hacer para poder generar un sistema que sea más amigable con nuestras familias, ¿cierto? Y a nuestros estudiantes con sus familias también. Las capacitaciones, la innovación pedagógica, la autocapacitación. Qué importante esa habilidad, como cuando uno enseña a los estudiantes que tienen que ser aprendices para toda la vida. Bueno, nosotros también hemos aprendido que aquí el que no está constantemente aprendiendo se queda como bien abajo, ¿cierto? Del tren, digamos. Aprender nuevas tecnologías, que menos es más. Darse cuenta que se pueden superar ustedes mismos, trabajo colaborativo, que siempre debo innovar, creatividad y compartir como familia, momentos de reflexión, reinventarme y sin miedo a los cambios. Yo creo que eso es algo, un aprendizaje muy importante, como ahora uno se va a atrever a más cosas, el trabajo con mi colega y la autocapacitación. Uso la inteligencia artificial. El trabajo con mis estudiantes y con mis alumnos del PIE, aprendí mucho de ellos, sin duda. Siempre los estudiantes nos enseñan a nosotros, a veces más cosas de lo que nosotros podemos hacer con ellos. Si se dan cuenta, esto que está aquí proyectado son los aprendizajes que ustedes han tenido durante este periodo. Entonces, cuando yo les digo, démonos un momento para cerrar, veamos lo que hemos vivido, pero con foco no en lo que no hemos logrado, con foco en lo que sí logramos, en lo que sí aprendimos, y esas cosas mantengámoslas y pongámoslas al servicio de lo que ustedes mejor saben hacer, que es enseñar y vincularse con sus estudiantes. Yo les aseguro que ni la mascarilla, ni estar disfrazados de astronauta va a impedir que ustedes puedan guiar a los estudiantes en ese proceso. Así que les deseo toda la suerte del mundo, los felicito por su trabajo, les agradezco haber estado en este espacio para compartir, espero que puedan descansar porque ya se aproxima la hora para los que tienen hijos, esta es la hora del terror. Así que paciencia, energía, queda menos. Y bueno, estamos en contacto, tienen mi mail, hay algunas preguntas que no alcanzamos por tiempo a contestar, pero yo las contesto todas por mail, así que déjenme sus mails. Los que estuvieron aquí saben que yo sí las contesto, así que me dejen... Me demoro, pero les escribo al mail, así que si alguien se quedó con alguna duda, por favor déjenme su mail, su pregunta, yo me comprometo a responderla. Sí, damos fe nosotros. Oye, María Paz me quedo con tres cosas. La profesora Maritza dijo que hizo una obra de teatro, qué lindo debe ser esa obra como para juntarse de vuelta. Les quiero contar también que me informaron por interno que hay un súper maravilloso libro de premio para las personas que puedan contestar la encuesta que habían dejado hace un rato atrás, que seguramente vamos a poner en el chat de nuevo. Y lo tercero es mandarle un abrazo a todos, que tengan una muy buena tarde, que se junten con sus familias y que nos vemos en la próxima ocasión. No se olviden de la encuesta, que es súper importante para este evento, y también lo invitamos a participar de los cursos de formación docente de la Fundación Telefónica Movistar. Los pueden ver todos en fundaciontelefónica.cl. Hay uno de comunicación afectiva que es muy apropiado para lo que estábamos hablando.
Sandra nos dejó ahí la encuesta. Le agradecemos a todos que puedan responderle, se pueden ganar un libro. Gracias. Y así nos vamos despidiendo entonces de esta jornada. Un placer hemos tenido aquí, profesores y profesoras. Un abrazo, nos vemos la próxima.